poco a poco aparece este dolor. Empeora durante el reposo. El paciente está en reposo y el dolor puede exacerbarse, a diferencia del dolor mecánico. Empeora con el reposo y mejora con el esfuerzo físico. En cambio, el dolor mecánico es al revés. Empeora con el esfuerzo y mejora con el reposo. Entonces, el dolor de la artritis reumatoide será de tipo inflamatorio. El dolor de una hernia de disco será dolor de tipo mecánico. En cuanto a la duración, por el tiempo, menor a 6 semanas vamos a catalogar como agudo. De 6 a 12 semanas, subagudo. Más de 12 semanas, crónico. Este detallito referido a la duración de los síntomas nos va a servir para poder dar un diagnóstico mucho más exacto. Por ejemplo, en el lumbago puede ser agudo, subagudo o crónico, dependiendo del tiempo en el cual se presenten los síntomas. También tenemos que tomar en cuenta los factores agravantes o exacerbantes. ¿Cuáles factores o qué circunstancias son las causantes de que el dolor empeore? ¿Qué circunstancias son las que van a producir alivio del dolor? El movimiento, tos o esfuerzo pueden aumentar el dolor radicular. El simple hecho de toser o de realizar alguna actividad física, por mínima que sea, aumenta el dolor de tipo radicular, o sea, el dolor de la oreja. El reposo, el paciente descansa, se sienta, se echa en algún lugar, puede aliviar el dolor, al mismo tiempo cambios posturales o algún tipo de tratamiento. Pues este paciente hace algún esfuerzo, le duele, reposa, se sienta o busca una posición antiálgica donde se gira un poquito, ahí se encuentra que calma el dolor, eso alivia el dolor. Pero lo más frecuente o lo más efectivo y lo que nosotros vamos a hacer, dar tratamiento. A ver, para ese detalle, con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuál es el principal síntoma? Dolor. Si el paciente tiene dolor, ¿qué le voy a dar de tratamiento? Analgésico. ¿Por qué le está doliendo? Por inflamación, ¿qué le voy a dar? Antiinflamatorio. Listo, ya sabes cómo tratar. Ya son analgésicos. De los analgésicos, cualquiera, menos paracetamol. ¿Por qué? El paracetamol no es que no sea efectivo. No le va a hacer ni cosquillas al dolor de las lumbares, el dolor relativo. Utilizaremos metamizol, utilizaremos ketorolaco, para casos más avanzados hasta tramadol. Y como antiinflamatorio, puedes usar AINES, puedes, diclofenaco, meloxicam, ketoprofeno, pero ¿qué te recomiendo que uses? Córtico y económico. Bueno, esto que estamos hablando en este momento tienes que volver a repasar y con mayor detalle en seco. Reumatología, ahí se ayuda. Otro motivo de consulta: dificultad para el movimiento, la limitación funcional. ¿A qué se refiere limitación funcional? Que el paciente no logra completar un movimiento, hay dificultad parcial o total para realizar algún tipo de movimiento, y esa es la causa por la cual viene a la consulta. Dice: doctora, no puedo levantar mi brazo, o sea, no puedo peinarme, está ahí nomás, levanto el brazo y me duele. Eso es limitación. Entonces, como motivo de consulta tenemos también limitación funcional. El paciente puede referir dificultad para caminar,
cambiar de dirección cuando está caminando, para agacharse, o una vez que se agacha, para reincorporarse. Tiene dificultad para hacer esos movimientos. O para girar el tronco, girar el cuello, o hacer algún movimiento a nivel de la cintura escapular o la cintura pélvica. Esos son motivos de consulta. Esta alteración del movimiento puede llegar a repercutir de tal manera que produce una alteración en movimientos tan rutinarios como son vestirse, alimentarse, lo que están haciendo ustedes ahorita, escribir, conducir o realizar algún tipo de trabajo con cualquier tipo de maquinaria. La limitación funcional, ¿por qué el paciente no puede moverse? No es porque esté mal su articulación, no es porque esté con daño en los huesos, se produce por dolor. Este dolor que hemos mencionado previamente como motivo de consulta es la causa que limita ese movimiento. ¿Alguna vez les ha dado lumbalgia? Les va a dar. Algo frecuente, en invierno sobre todo. Estás durmiendo tranquilito, sin darte cuenta, giras y jalas todita la frazada y la espalda queda expuesta sin el abrigo correspondiente. Y ponte que tu camita está al lado de la ventana, estamos en pleno invierno, al día siguiente vas a despertar con dolor. Eso es lo que me ha pasado una vez. He despertado, quería incorporarme y un dolor, pero que me dejó quieto, inclusive dificultando la respiración. Toda esta zona del dolor. Y obviamente no podía moverme. O sea, yo quería sentarme, pero imposible, me he hecho chillar el dolor. Así que como gusanito he tenido que tratar de girar para primero bajar los pies de la cama al piso y ahí sentarme y esperar que el dolor ceda en alguna medida para poder movilizar. Y el tipo, así como es que se produce el dolor, tiene que haber algún tipo de dolor si es fungitivo. El dolor es fungitivo. Fungitivo. No, sientes que te aprieta o sientes que te presiona. Es fungitivo o es opresivo. Pero a mí me ha dado como un dolor fungitivo. Parecía como cientos de cuchillos metidos aquí en mi columna. Y no solo en la columna, también en lo que era la zona lumbar, a nivel de las masas musculares lumbares. Otra causa para motivo de consulta: alteraciones anatómicas, malformaciones o deformidades de la columna. Aquí tenemos a las tres columnas. La columna chuequita, la columna que se desvía, escoliosis. La columna tiene que ser así recta, siguiendo este eje. Pero miren, aquí tiene un desvío hacia el lado derecho. Esta es una escoliosis derecha. Si fuera hacia el otro lado, sería escoliosis izquierda. Esta es escoliosis derecha. La presencia de exacerbación de la curvatura dorsal, cifosis, la famosa joroba. Y exacerbación de la curvatura lumbar, lordosis, donde esta parte de la cintura se hace más interna. La distancia entre la pared anterior del abdomen y la zona lumbar se hace más estrecha. Eso es por deformidad de la columna. Entonces, desviación lateral, escoliosis, aumento de la curvatura, cifosis o joroba, de la curvatura dorsal y aumento de la curvatura lumbar, tenemos lordosis. Como la columna tiene como una de sus funciones protección de la médula espinal, conjuntamente con el dolor y la limitación funcional o las deformidades, podemos tener síntomas neurológicos. Parestesias. ¿Qué son las parestesias? Esa sensación de adormecimiento, de hormigueo, como calambres que vienen acá en las extremidades superiores o inferiores. El paciente dice: siento que se adormece, que me pica, como hormiguitas que me caminan. Eso se presenta por compresión
de los nervios radiculares. Eso se llama parestesis. Deficiencia motora. El paciente puede tener una parálisis parcial o total. Para esta situación, la lesión está a nivel de la médula. Repasemos. Si es parálisis parcial, se llama, el prefijo es paresia. Y si la parálisis es total, plegia. Lo último que llevamos en la clase del día. Puede haber alteraciones a nivel de los esfínteres por lesión de la médula lumbar, póngale sección de la médula lumbar. Se produce incompetencia de esfínteres. Nosotros, todos los que estamos sanos, gracias a Dios, tenemos la gran ventaja de poder controlar el esfínter vesical. Cerramos voluntariamente el trígono vesical, se contrae el trígono y podemos retener la orina. Y cuando ya estamos para orinar, relajamos el esfínter y la orina se sale. Pero este control del esfínter puede ser lesionado, puede verse alterado por lesión a nivel de la médula espinal. Puede haber fractura de vértebras, esas vértebras seccionaron, cortaron a la médula espinal y eso va a ocasionar alteración de los esfínteres, trastornos del esfínter. No hay control ni del esfínter vesical ni del esfínter anal. Otra alteración que puede presentarse por lesión de la columna, como trastorno neurológico, la ataxia o desequilibrio. O sea, el paciente no puede mantenerse de pie, no puede controlar adecuadamente el equilibrio, de repente nomás se inclina a un lado, se quiere ir a otro lado, está caminando y tal vez en la caminata siente mareo y se desestabiliza. Eso se llama ataxia. Y eso se produce una causa por mielopatía. ¿Qué es mielopatía? Patía es enfermedad. Mielo, no, de la médula espinal. Hay alguna enfermedad, alguna patología de la médula espinal, eso se llama mielopatía. Si compromete a la zona cervical, se puede presentar esta alteración que conocemos como ataxia. Esto hemos visto en la anterior clase, tipos de parálisis. Monoplegia, cuando compromete a una extremidad. Hemiplegia, la mitad del cuerpo. Diplegia, ambas extremidades superiores. Paraplegia, ambas extremidades inferiores. Cuadriplegia, cuando compromete a las 4 extremidades. Para que se presente la cuadriplegia, ¿dónde está la lesión? No me digan en el cuello. Médula espinal, no es en el cuello, porque mi cuello también es tiroides. No es en el cuello, es en la médula espinal, en la zona cervical, en el segmento cervical. Para que se presente parálisis de las 4 extremidades, la lesión está a nivel de la médula espinal, segmento cervical. Para que se presente la paraplegia, ¿dónde está la lesión? A nivel lumbar. A nivel lumbar. No me digan a nivel lumbar, pero a nivel lumbar son mis riñones. Médula espinal, segmento lumbar. Es que si me responden así del examen está mal. Está mal, tiene que ser bien precisa la respuesta. Médula espinal, segmento lumbar. Para que se presente la hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo, ¿dónde tiene que estar la lesión? No me digas, Dios mío. Chicos, exprésense correctamente, en serio. Me responden, si está mal el examen. ¿Dónde se encuentra la lesión neurológica en una hemiplegia? En el hemisferio contrario. En la zona motora cerebral
del hemisferio contralateral. Zona motora cerebral del hemisferio contralateral. Así tiene que estar su respuesta. Zona motora cerebral del hemisferio contralateral. ¿Qué significa contralateral? Que si está paralizado el lado derecho, la zona lesionada está en el lado izquierdo del cerebro. Es el lado contralateral. Si está paralizado el lado izquierdo, la lesión está en el lado cerebral derecho, en el hemisferio derecho. Para que se presente monoplegia o diplegia, ¿dónde está la lesión? En los plexos. Si es diplegia, estamos hablando de los plexos, del plexo braquial. Si es monoplegia, como en ese ejemplo, extremidad inferior, es el plexo. ¿De qué abajo se llama? ¿Qué? ¿Acaso hay plexo ciática? Dios, en serio, semiología y no saben utilizar las plexo crural. El plexo se llama crural. Bueno, ahora vamos a aprender a hacer maniobras para poder evaluar movimientos de la columna. Recordemos esta situación de tipo fisiológico. Flexión. El paciente intenta tocar el pecho con el mentón. Se hace flexión de la cabeza. Con el mentón tiene que tocar la zona torácica o esternal. Eso corresponde a un ángulo de 90 grados. Extensión, lo contrario, la cabeza hacia atrás. También tiene una angulación de 90 grados. Inclinación lateral. ¿Cuál es la inclinación lateral? Hacer esto. Inclinación derecha, inclinación izquierda. Ángulos hasta 30 grados. Y luego está rotación. Rotación será esto. Rotación izquierda, rotación derecha. Rotación izquierda, rotación derecha. El ángulo de rotación, 60 grados. El ángulo de lateralización, 30 grados. Extensión hacia atrás 90, flexión hacia adelante también 90 grados. Eso es lo que todos sanos a nivel de la columna deberíamos tener como rangos de movimiento. Así se hace la extensión, 90 grados. Flexión, 90 grados. Lateralización, 30 grados a derecha, 30 grados a izquierda. Y rotación derecha, rotación izquierda, 60 para cada uno de los movimientos. Para la columna torácica. La columna torácica se mueve menos que la cervical. ¿Por qué? La columna cervical está suelta, no está en contacto con ninguna otra estructura. En cambio, la torácica sí, forma parte de la caja torácica, articulada hacia adelante con las costillas y el esternón. Esa característica que tiene la columna dorsal es la que limita sus movimientos. Se puede evaluar a través de la inclinación lateral del tronco. El paciente desliza la mano por la cara lateral del muslo, así, esta cara, digo, esta mano por la cara lateral del muslo. Estoy haciendo un movimiento de inclinación. Mi columna se está inclinando. Pues para eso, desde la cadera puedo deslizar mi mano a la derecha, luego deslizo mi mano a la izquierda. Estoy evaluando la inclinación derecha e izquierda de la mano. Rotación del tronco. Con la pelvis fija, el paciente gira todo el tronco hacia un lado o hacia el otro lado. Es rotación derecha, rotación izquierda. Otra forma de evaluar movimiento de la columna, con la respiración. La expansión torácica que se evalúa en cada ciclo inspiratorio. ¿Cómo vamos a hacer esto?
Agarramos una cinta métrica y a nivel, dice la teoría, a nivel de los pezones. Pero como hemos dicho en muchas oportunidades, pero tomar como referencia los pezones en el varón puede servir en la mujer, porque va a variar la altura, puede ser más abajo, más arriba, más adentro, más afuera, dependiendo de la característica anatómica de la glándula mamal. Por lo tanto, tomaremos como referencia al cuarto espacio intercostal, tanto el varón como la mujer. Le colocamos la cinta métrica alrededor de su tórax y le decimos, meta aire profundo y medimos, y luego bote todo el aire, bote. Primero se ha expandido el tórax, ahí está. Luego el tórax se ha contraído y también hemos medido con la cinta métrica. Normal, esa diferencia tiene que ser más de 5 centímetros. O sea, el diámetro del tórax en inspiración máxima, comparando con el diámetro del tórax en expiración forzada, tiene que ser mayor a 5 centímetros medido a nivel del cuarto espacio intercostal. Si esa diferencia de diámetros es menor a 5 centímetros, en lo primero que pensamos es espondilitis anquilosante. Es una enfermedad reumatológica que compromete el movimiento de las articulaciones a nivel del sistema. Tema que van a llevar al próximo semestre. Ahí están los movimientos. Lateralización, esta es posición neutra, lateralización derecha, lateralización izquierda, rotación derecha, rotación izquierda, y aquí es donde se mide el perímetro torácico. Tienes que inspire y luego que expire todo lo que pueda. Inspiración máxima y expiración forzada, el diámetro tiene, o la diferencia entre ambos diámetros tiene que ser mayor a 5 centímetros. ¿Qué se diagnosticaba con la inspiración? Espondilitis anquilosante. Cuando la diferencia es menor a 5 centímetros, espondilitis anquilosante. La columna lumbar es muy flexible, igual que la cervical, bastante flexible, tiene un amplio rango de movimiento. Vamos a evaluar la columna lumbar primero con flexión. Flexión de la columna lumbar, el paciente simplemente se inclina hacia adelante, desde la cintura con las rodillas extendidas, o sea, rodillas rectas, no tiene que doblar las rodillas. Y debería tener la capacidad de tocar los pies con las manos. Desde esta posición, ir inclinando el tórax hasta tocar el piso o los dedos de los pies. Así vamos a evaluar flexión. Extensión hacia atrás. Primero hemos hecho al principio solo de la columna del cuello. Ahora vamos a hacer de toda la columna lumbar hacia atrás hasta donde se puede. La extensión es más limitada. La flexión, miren cómo se puede flexionar hasta adelante. En cambio, la extensión tiene más limitación, es un movimiento de menor amplitud. Ya sea la flexión o la extensión se pueden ver limitadas en situaciones de artrosis de columna. Es una patología bastante frecuente, artrosis de columna. La columna sufre un proceso degenerativo, bueno, las articulaciones intervertebrales sufren un proceso degenerativo y eso va a ocasionar limitación del movimiento por dolor, y la flexión no llegará a ser tan amplia como una imagen, y también habrá limitación en lo que es la extensión. Para evaluar la columna lumbar, inclinación lateral, el paciente desliza las manos por la cara lateral de los muslos. Estamos evaluando así. Evaluación del movimiento lateral. No olvides que esta mano tiene que ir por la cara lateral del muslo. Rotación lumbar.
Con la pelvis fija, el paciente sentado, gira el tronco hacia un lado y luego hacia el otro. Igual que hicimos con la evaluación del movimiento de columna vertebrosa. Así se evalúa la inclinación a un lado y hacia el otro lado, y el movimiento de rotación de columna lumbar. Hemos visto todos los arcos de movimiento que puedan tener tanto la columna cervical, columna dorsal, columna lumbar. Así que inicialmente cuando estemos en el estudio de una patología de columna, tenemos que realizar estas maniobras que hemos visto para cada uno de los segmentos de la columna. Primero evaluemos el cervical, luego evaluemos el dorsal, finalmente el lumbar. Tenemos que evaluar los tres segmentos. Y debemos comprobar si hay limitación de movimientos, si hay dolor a los movimientos, si se presenta alguna situación como parestesias, adormecimiento, pérdida de fuerzas, alteraciones a nivel de los arcos de movimiento o directamente si se presenta como parálisis. Bueno, hasta ahí, digamos, la parte general. Hay maniobras muy específicas ya para cada uno de los segmentos. Maniobra de Spurling. Fíjense cómo está el paciente, sentadillo. Se extiende y rota la cabeza hacia el lado sintomático. Se aplica presión axial con presión hacia abajo y se presenta dolor en las radiculopatías. Eso parece chino, así que, ¿cómo se hace? Pasa entrelazar tus dedos, colocas en la cabeza de tu paciente, así, ¿cómo está? Si te dice, doctora, me está doliendo mucho esta parte, entonces comprimes hacia abajo, empujas hacia abajo y lateralizas hacia el lado que le está doliendo. Eso es lo que está haciendo acá. Empuja hacia abajo, está lateralizando hacia este lado. Y se queda ahí un ratito así. Si el paciente presenta dolor, aumento del dolor, se considera prueba positiva. Radiculopatía cervical. ¿Qué significa radiculopatía? Patía es enfermedad. Radículo, columna. O sea, estamos hablando en general, hay alguna enfermedad de columna lumbar. ¿Cuál? La más probable, hernia de disco. La primera causa para estas enfermedades de columna es la hernia. La primera causa, hernia de disco. O también la presencia de osteofitos. ¿Qué son los osteofitos? No son lomos. Vamos a suponer que esta es una vértebra, la cara superior y la cara inferior, cara anterior y cara posterior. Dime. No es Ciertas, ni ciertas, ni 200, ni 300. Los osteofitos aparecen en las caras laterales, anterior o posterior de la columna en forma de ganchitos. Son los llamados picos de Lorca, unas extensiones como malformaciones anatómicas de las vértebras. Eso se llaman osteofitos, picos de Lorca. A ver, tenemos. A ver si aparece. El día de hoy vamos a hacer la maniobra de Spurling. Esta maniobra se va a realizar
La maniobra clásica es empujar y girar. Lo que han hecho en la variante es girar, poner una mano y golpear. Básicamente estamos haciendo lo mismo. En la primera solamente comprimiendo con las manos y en la segunda realizando pequeños golpes. La técnica es diferente, pero la finalidad es la misma. Realizar una sobreestimulación de los nervios cervicales y si existiera alguna patología o una radiculopatía, el dolor se va a exacerbar. La maniobra de Natzinger-Jones. Se aplica presión sobre las venas yugulares del paciente durante 30 a 45 segundos. Aquí pasa presión. No en la carótida, en la yugular. Ahí vas a presionar. Se eleva la presión venosa y la presión en el espacio subaracnoideo, lo cual lleva a exacerbación de dolor. Simplemente por presionar un poquito aquí el cuello, aumenta el dolor en los pacientes con hernia de disco. Entonces, si te dice que te duele este lado, en Natzinger-Jones, ubicas la vena, presionas la vena. Al presionar la vena yugular, estás alterando el retorno venoso. O sea, el retorno venoso de cabeza hacia oriente. Entonces la sangre se queda arriba. Estás dificultando el retorno venoso. Eso que va a producir aumento de presión dentro del cráneo. Eso produce aumento de presión del espacio subaracnoideo y eso va a exacerbar la intensidad del dolor. Entonces será positivo en hernia de disco. ¿Hay video? No, no hay. Otra maniobra, la maniobra de Lermite. Se le pide al paciente que flexione el cuello hacia adelante. ¿Qué significa activo? Que el paciente lo haga por sí solo. Que flexione activamente el cuello hacia adelante. Aparece una sensación como de electricidad, como de una descarga eléctrica que desciende por la columna y la extremidad, que es lo que sugiere compresión de la médula espinal cervical. Ahí tenemos video. Entonces, en esta maniobra le vamos a pedir al paciente que haga un movimiento de flexión activo. ¿Qué es un movimiento activo? Que el mismo paciente. Y el movimiento pasivo, Hacerlo nosotros.
En el movimiento activo, el paciente realiza el movimiento por voluntad propia o siguiendo indicación del médico. O sea, tú le dices, abra la boca, saque la lengua, diga, ¡ah! Es un movimiento activo. Levante las manos, como para la maniobra de Marañón. Levante las manos, cabeza central, es un movimiento activo. Levante las rodillas, camine, corra, salte, póngase de cabeza. Es un movimiento activo. El movimiento pasivo es cuando el paciente no se mueve. Está sentado, está echado, está parado. Y nosotros como médicos vamos a realizar o vamos a mover segmentos corporales. Donde agarramos un brazo, hacemos un estiramiento, movimiento de extensión, o podemos agarrar la cabeza, lateralizarla, girarla a un lado, al otro lado. Esos son movimientos pasivos. En esta maniobra del Ermite se le pide al paciente que flexione activamente el cuello hacia adelante. O sea, haga esto. Flexión activa. Y va a aparecer una sensación de corriente eléctrica que va a descender por toda la columna y llega hasta las extremidades. Entonces, eso nos sugiere que el paciente se encuentra con una patología que compromete la médula espinal. La maniobra de Addison. En esta maniobra, el paciente extiende el cuello, o sea, hacia atrás, y rota hacia el lado del examen. Hace su cuello hacia atrás y rota. Donde está doliendo el lado derecho, rota hacia el lado. Mientras inspira profundamente, extiende, rota y se queda, inspira profundamente. Como médico, ¿tú qué estás haciendo? Tomando el pulso. Pulso radial. Disminuye, se evalúa el pulso radial. Disminuye el pulso cuando hay compresión de la arteria braquial, de la arteria subclavia o del plexo braquial. O sea, previamente tú tuviste que tomar el pulso radial y controlar el número de latidos antes de hacer la maniobra. Y sus pulsaciones son 85. Ahora, haces la maniobra, extensión, lateralización, inspiración profunda. Vuelves a contar los latidos. Si bajó la frecuencia de 85, bajó a 60, por ejemplo, ¿cómo interpretas? Compresión del plexo braquial o compresión de la arteria subclavia. A ver, ojalá que se entienda. Toma el pulso. ¿Cómo está contando? Debe tener un reloj, ¿no? O algo que le muestre el tiempo. Tienes que tomar el pulso y por lo menos tener una cuenta de un reloj. Primero tomas el pulso, cuentas en un minuto. Luego le pides que extienda, gire, que inspire profundamente, que se quede ahí mientras tú tomas nuevamente el pulso. Tiene que bajar. No hay un número de pulsaciones, simplemente que baje. Estaba en 80, bajó a 78, ya bajó, es prueba positiva. Estaba en 70, bajó a 50, ya bajó, es prueba positiva. ¿Y qué te indica? ¿Qué se diagnostica? Compresión
del plexo braquial o de la arteria subclavícula. ¿Ya? Muy bien, chicos. Aquí acabamos esta primera parte. El martes vamos a llevar la segunda y última parte de columna. ¿Qué pasó con el resto? ¿Se han olvidado?